¿Qué secretos se ocultan tras las fascinantes auroras boreales y australes que se pudieron ver este fin de semana de mayo? Los días viernes 10 y sábado 11 de mayo, miles de personas en todo el mundo fueron testigos de un fenómeno inédito: la presencia de auroras en el cielo nocturno. Lo increíble fue que esto sucedió en zonas de nuestro planeta donde nunca antes había ocurrido. ¿Qué fue lo que los provocó? Quédate en este video donde te contaremos todo sobre este maravilloso evento astronómico. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que, si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Días antes de este suceso, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, dependiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, hizo un comunicado, anticipando para este viernes y sábado la llegada a la Tierra de una enorme tormenta solar. Las tormentas solares o geomagnéticas constituyen un fenómeno astronómico que se produce cuando una significativa emisión de partículas energéticas y radiación electromagnética desde el Sol incide sobre la atmósfera terrestre y su campo magnético. Cada 11 años aproximadamente, el Sol experimenta periodos de baja y alta actividad que se asocian con el número de manchas solares en su superficie. Estas regiones oscuras, algunas de las cuales pueden llegar a ser más grandes que la Tierra, son impulsadas por los campos electromagnéticos del mismo, que cambian constantemente. En el transcurso de un ciclo solar, el Sol pasa de un periodo de calma a otro intenso y activo. Durante el pico de actividad, llamado máximo solar, los polos magnéticos del Sol se giran. Luego, volverá a la calma durante un mínimo solar. El ciclo actual solar, conocido como el ciclo solar 25, ha estado lleno de actividad, más de la esperada por los científicos que estudian nuestra estrella. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica alertó de la presencia de una gigantesca mancha solar en la superficie del Sol, a la que nombraron AR 3664, con un tamaño de 17 veces la superficie terrestre. Es tan grande que es visible incluso a simple vista utilizando gafas diseñadas para ver eclipses solares como el ocurrido el mes pasado. Este tipo de manchas solares provocan eyecciones de masa coronal, que son grandes nubes de gas ionizado llamado plasma, y campos magnéticos que brotan del Sol. Este material, enviado a toda velocidad, puede llegar a la Tierra entre 30 y 72 horas, provocando las hermosas auroras que danzan alrededor de los polos de la Tierra, conocidas como auroras boreales y australes. Cuando las partículas energizadas de las eyecciones de masa coronal alcanzan el campo magnético de la Tierra, colisionan con los átomos y moléculas de los gases de las capas superiores de la atmósfera terrestre. Estas interacciones hacen que los electrones en los átomos de nitrógeno y oxígeno se desplacen temporalmente a un nivel energético más alto. Al retornar su estado energético habitual, liberan la energía acumulada en forma de fotones de luz, lo cual se manifiestan en diversas longitudes de onda y finalmente crean las auroras. Los colores que vemos en las auroras dependen de la especie atómica o molecular que las partículas del viento solar excitan y del nivel de energía que estos átomos o moléculas alcanzan. El oxígeno es responsable de los colores primarios de las auroras. El nitrógeno, el que una colisión lo puede desligar alguno de sus electrones de sus capas más externas, produce una luz azulada, mientras que las moléculas de nitrógeno son muy a menudo responsables de la coloración rojo-púrpura de los bordes más bajos de las auroras. La tormenta solar de estos días fue clasificada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica como nivel G5, que es el nivel máximo y más extremo. En el caso de las auroras boreales, son aquellas que pueden verse en el hemisferio norte y alcanzaron latitudes tan bajas como México. También pudieron verse de las Islas Canarias en España, en Reino Unido, la totalidad de Canadá y gran parte de los Estados Unidos, como en Los Ángeles, Chicago y Florida. Por otra parte, en el hemisferio sur se pudieron apreciar auroras australes en la Antártida, Tierra del Fuego y Santa Cruz en Argentina, Chile, Australia y Nueva Zelanda, causando un espectáculo alucinante en estos lugares para personas que nunca hubieran imaginado ver las auroras desde sus hogares.
Pero no todo son buenas noticias. Según el Centro de Predicción de Meteorología Espacial, las tormentas solares o geomagnéticas pueden afectar a las infraestructuras en órbita cercana a la Tierra y en la superficie terrestre, interrumpiendo potencialmente las comunicaciones, red eléctrica, navegación, radio y funcionamiento de los satélites. Al llegar las eyecciones de masa coronal a nuestro planeta, arrastran su propio campo magnético, lo que puede causar una saturación en las líneas de energía e inducir corrientes eléctricas. Las tormentas solares también pueden provocar apagones de radio e incluso suponer riesgos para las misiones espaciales tripuladas. El Grupo de Análisis de Radiación Espacial de la NASA se dedica a vigilar las condiciones de los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Si se detecta un aumento del riesgo de radiación, los astronautas pueden trasladarse a zonas de la estación mejor protegidas. Las tormentas también afectan a los patrones de vuelo de las aerolíneas comerciales, que tienen instrucciones de mantenerse alejadas de los polos de la Tierra durante las tormentas geomagnéticas debido a la pérdida de capacidad de comunicación o navegación. En la Tierra se han producido tormentas solares extremas con anterioridad, como el evento Carrington del año 1859. El mismo sigue siendo la tormenta geomagnética más intensa jamás registrada en la historia de la humanidad. A partir del 28 de agosto de este año, se observaron auroras que llegaban hasta el norte de Colombia. El pico de intensidad fue el 1 y 2 de septiembre y provocó el fallo de los sistemas de telégrafo en toda Europa y América del Norte. En aquella época, los cables del telégrafo, invento que había empezado a funcionar en 1843 en los Estados Unidos, sufrieron cortes y cortocircuitos que provocaron numerosos incendios tanto en Europa como en Norteamérica. Si un fenómeno así se produjera hoy en día, podría causar daños por valor de billones de dólares y provocar la caída de algunas redes eléctricas durante un tiempo considerable. Afortunadamente, durante este fin de semana, no se han reportado casos de daños o accidentes peligrosos ocasionados por la tormenta solar, que se espera cese de su alta actividad el domingo 12 de mayo. Y por suerte, muchas personas disfrutaron de un espectáculo sin igual que el cielo nocturno en estos días. Cuéntanos, ¿pudiste ver las auroras desde donde vives? Te leemos en los comentarios. Hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.